¿Qué tal? Buenos días. Gracias por conectarse a esta explicación de cómo hacer negocios en Brasil. La, la exposición va a abordar estos temas, pero el, si alguno que tiene alguna pregunta, la puede hacer por el chat. Intentaremos hacer lo que nos pidieron, que es explicar en solo una hora aspectos como bien relevantes a tener en cuenta a la hora de constituir una compañía en Brasil. Primero que quisiera como explicar y que a los chilenos nos cuesta tanto entender que estamos nosotros como chilenos acostumbrados a un país unitario donde hay solo una autoridad nacional que controla la normativa a nivel nacional en forma unificada y jerárquica. Eso en Brasil no existe. Solo, ya lo explicaré más adelante, pero solo para que ustedes me puedan entender, cuando uno saca RUT en Brasil, que es el equivalente al CNPJ, a su vez se divide en 3 niveles de autoridades, en el fondo el país, el estado y el municipio. Y uno tiene que sacar RUT en esas 3 entidades, y cada una de esas 3 entidades es autoridad fiscalizadora y fijadora de normas. Entonces, como lo primero que quisiera transmitir como idea básica es que si nosotros como chilenos que estamos acostumbrados a un solo Estado unitario en donde hay una sola autoridad que fija las normas, y creemos que esa es la manera en que las cosas se hacen y la manera correcta en que las cosas se hacen, Brasil no es su país. Allá existen autoridades estatales que fijan normas estatales con bastante competencia. Un claro ejemplo de eso es lo que se está viendo en prensa en Brasil en este momento, en que el alcalde de San Paulo, o sea, el gobernador de San Paulo, compró vacunas para inocular a su población en San Paulo, y el presidente le va, o hay rumores de que le va a expropiar esas vacunas. Entonces, ¿cómo es posible que la autoridad de un gobernador pueda hacer actuaciones por fuera del resto de la nación? Sí, es posible. La Constitución se lo permite. Entonces, si ustedes llevan esa expresión tan gráfica a materia tributaria, es donde se vuelve un poco difícil saber cuáles son los impuestos que hay en Brasil, porque para poder responder esa pregunta necesitamos preguntarle previamente a la persona que nos pregunta en qué estado quiere establecerse, porque habrán realidades diferentes dentro de los 27 estados. Entonces, y luego Brasil está dividido en 5 regiones o macro regiones, que tiene también cierta importancia tributaria. Ya lo vamos a ver más adelante esa división. Bueno, como les indicaba, estos serían como las grandes regiones que tiene importancia para efectos del IVA. Ya lo explicaremos más adelante. Aquí están separados la información de las utilidades que obtienen en distintos servicios. Hay como información económica. Y bueno, pasemos a los diferentes tipos de sociedades que se pueden constituir en Brasil. Brasil, al igual que en el caso de Chile, permite que las compañías extranjeras puedan constituir una agencia de la compañía en Brasil. Y existen las figuras en que la legislación local le da reconocimiento de personalidad jurídica
a las compañías en Brasil, o derechamente podemos constituir una compañía brasilera con socios extranjeros. Pasemos ahora entonces a hablar las figuras de la compañía chilena como compañía chilena actuando bajo la personalidad jurídica de la compañía chilena en Brasil. Este sería el caso. La verdad es que es poco recomendable porque la cantidad de actuaciones que hay que hacer en Brasil es bastante extensa. Se requiere autorización del gobierno y solo en algunos casos muy específicos se recomienda esta figura. Por ejemplo, las compañías aéreas, cuando, no sé, por ejemplo, el caso de LATAM, por ejemplo, compañía chilena, que quisiera volar como compañía chilena con sus aviones matrícula chilena en Brasil, eh, se permite esa figura a través de esta opción. O los otros que suelen ocupar esta figura son los bancos o las compañías de seguros que necesitan acreditar el patrimonio de la compañía matriz en el país en el cual abren cada una de sus sucursales. Aquí entonces están algunos ejemplos en que se ocupan las figuras de las agencias o de las sucursales de un país en el otro. Pasemos ahora a hablar de lo que será la mayoría de los casos en los que inversionistas chilenos quieren constituir una filial en la República Federativa de Brasil. Y en estos casos, lo que se recomienda es constituir una compañía brasilera bajo las normas del Código Civil de Brasil, en que los socios son extranjeros. Quisiera dar, antes de antes de entrar al detalle, algunas consideraciones generales. Primero, no se necesita, repito, no se necesita un socio brasilero. Es perfectamente posible armar una compañía con socios 100% extranjeros. Y esos socios extranjeros pueden ser tanto personas naturales como personas jurídicas. La legislación de Brasil no tiene ninguna restricción al respecto. El vehículo o la forma jurídica que nosotros recomendamos es la sociedad de responsabilidad limitada, y ya paso a explicar por qué. La sociedad de responsabilidad limitada en Chile tiene el problema que se requiere la unanimidad de sus socios para cualquier modificación o para cualquier alteración básica de los estatutos. Entonces, por eso es que en Chile los abogados solemos recomendar poco la sociedad de responsabilidad limitada porque tiene ciertos problemas entre sus socios a la hora de hacer modificaciones. La verdad es que el derecho brasilero es bastante moderno y no acoge las teorías anticuadas que tenemos aquí en Chile. Y en Brasil, la sociedad de responsabilidad limitada se maneja por un sistema de mayorías, de manera que no tiene los inconvenientes que la sociedad de responsabilidad limitada en Chile tiene. Y ustedes me podrán decir, bueno, ¿y por qué no una sociedad anónima? Bueno, lo que sucede es que en Brasil la sociedad anónima tiene bastantes controles obligatorios por el registro de comercio y por otras entidades que la sociedad de responsabilidad limitada no tiene. Entonces, y tiene adicionalmente otras formalidades como la exigencia de consejos de administración y directorios, y esos directorios tienen que protocolizarse en notaría, publicarse en el diario oficial y auditarse con balances auditados anualmente. Entonces, realmente lo que sucede es que la sociedad anónima
es una entidad que es muy pesada para administrarla porque requiere gran cantidad de personas que formen parte de directorios y consejos de administración, y adicionalmente está sujeta a actos de fiscalización que, para una empresa que está recién constituida como filial de una compañía chilena, pero que está recién constituida en Brasil, significa gran cantidad de costos administrativos. Entonces, tanto para ahorrarse esos costos como para evitar esas fiscalizaciones, es que nuestra sugerencia es que ustedes puedan partir con una sociedad de responsabilidad limitada, teniendo en consideración lo que les he dicho, que no se requiere en el contrato social la exigencia de socios nacionales, y que no se requiere la unanimidad de los socios para hacer modificaciones. ¿Se requiere un brasilero o un residente en Brasil? La respuesta es afirmativa, se requiere, pero no a nivel de socio, sino a nivel de representante legal. Es decir, se necesita una persona que puede ser empleado o una persona que puede ser nominado como lo que equivaldría a un gerente general. Y esta persona es la que a su vez asume toda la responsabilidad de la compañía frente a la autoridad tributaria, frente a terceros y frente a las autoridades laborales. La verdad es que va a costar encontrar algún brasilero de confianza o un residente, puede ser extranjero, pero tiene que tener visa con residencia definitiva para que asuma esa posición, porque la legislación brasilera es bastante estricta en cuanto a que el representante legal es solidariamente responsable con la sociedad respecto de obligaciones tributarias y respecto de obligaciones laborales que la sociedad incumpla. Como asimismo es responsable de cualquier acto en el cual las autoridades comerciales o civiles estimen que hubo dolo o que hubo mala fe. Bueno, ¿cómo se forma una sociedad de responsabilidad limitada? La verdad es que el trámite es bastante rápido. Se redacta el contrato social, se firma por los socios, se presenta a la Junta Comercial, la Junta Comercial entrega el NIRE, que es el número de identificación de la empresa, y con eso se va a lo que equivale a impuesto interno, que es la Receita Federal, para obtener RUT, y con ese RUT nacional uno abre cuenta corriente en el banco y ya tiene la compañía muy cercana a operar. ¿Por qué digo muy cercana a operar? Y no digo, ¿y por qué no está operativa? Como lo diría cualquier chileno. Porque, tal como les explicaba, ustedes tienen que ir a otra autoridad tributaria a sacar otro número de RUT diferente. Que en el caso de las compañías que son prestadoras de servicios, esa autoridad tributaria es la municipalidad donde el prestador del servicio tiene su domicilio. Y en el caso de las personas que son comerciantes o importadores de mercadería, va a ser la Secretaría de Facenda Estadual, que es la autoridad tributaria del Estado en donde el contribuyente tiene su domicilio. Entonces, aclarado estos puntos, más o menos, ¿cuánto demora esto? Podría alguien preguntarme. Bueno, desde que se firma la constitución de la empresa hasta obtener el NIRE, más o menos pasa una semana. De manera que hay mucha gente que dice, no, pero es que en Brasil todo es muy lento, que es muy complicado. Bueno, los invito a hacer la comparación. ¿Cuánto se demoran ustedes en Chile en constituir una compañía? Entre el conservador, el diario oficial, el notario, finalmente son los mismos 15 días. Entonces, la verdad es que por lo menos aquí ya estamos derribando un mito. La constitución de una limitada en Brasil tiene los mismos plazos que la constitución de una compañía en Brasil.
Entonces, alguien podrá decirme, pero ¿cómo? Yo escuché de un chileno que se demoró 5 meses en constituir una compañía en Brasil y tuvo un montón de problemas. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en que eh, en la constitución de una compañía en Chile, nosotros no necesitamos indicar un domicilio tributario específico. Nos basta decir la compañía tendrá, por ejemplo, domicilio en Santiago. Y eso es lo que le da competencia al Registro de Comercio de Santiago para constituir la empresa en Santiago. Y después, cuando vamos a hacer el formulario para obtener RUT y hacer inicio de actividades, es donde tenemos que llegar con el domicilio específico, con el famoso contrato de arriendo o autorización del arrendatario para poder hacer el inicio de actividades. ¿Cuál es la diferencia? Que en Brasil, la entidad que hace el control del domicilio efectivo no es impuesto interno y está a un nivel anterior, lo hace el registro de comercio. Entonces, cuando uno arma una compañía en Brasil, el primer problema que tiene es que necesitamos para el acto de constitución de la compañía ya tener un domicilio específico. Entonces, ¿qué nos va a suceder normalmente? Eh, Somos extranjeros, queremos constituir una filial en Brasil, tenemos hechos todos los números y los cálculos y nos parece que Brasil es un mercado atractivo, que nos va a funcionar el negocio y entonces queremos constituir la empresa ya. Hacemos un viaje para arrendar el que va a ser el domicilio y el arrendador brasilero nos dice, bueno, ¿y la sociedad? No, mire, no tenemos. Entonces, lo que nosotros hemos visto que empieza a ser un problema es que, ¿qué es primero el huevo o la gallina? Famosa pregunta, ¿no es cierto? Porque sin domicilio no podemos constituir la empresa y sin empresa no podemos arrendar válidamente un domicilio. El escritorio o la oficina de abogados de Moni y compañía resuelve ese problema porque permite que transitoriamente puedan ustedes ocupar el domicilio de Moni CIA para constituir la empresa. Y después que está constituida, arriendan la oficina comercial que a cada uno les guste y lo que se hace es simplemente una modificación de estatuto alterando el domicilio social. Pero ese es el primer problema por el cual muchas veces gente que hace exploraciones comerciales en Brasil se topa con este problema y simplemente dicen que constituir las empresas en Brasil es muy difícil, pero en realidad no es ese el problema. Constituir la empresa en Brasil es muy fácil. Lo que sucede es que se topan con el problema práctico que no tienen un domicilio que indicar como residencia. Y entonces ahí es donde pasan varios tiempos esperando arrendar uno. Otro aspecto importante que destacar y por el cual es relevante la diferencia con la sociedad anónima es que Brasil tiene una política bastante seria de migraciones, a diferencia de lo que nos sucede a nosotros en Chile, porque si uno entra a Brasil con visa de turista y indica en Brasil que va a hacer turismo, entonces lo que las autoridades tributarias y las autoridades del registro de comercio entienden es que esa persona puede visitar museos, el zoológico y tomar lindas fotografías en las playas, pero no comenzar a hacer negocios y constituir sociedades. Entonces, cuando una persona natural o una persona jurídica quiere constituirse como accionista o socio de una compañía en Brasil, necesita otorgar un poder para un brasilero o un residente en Brasil que sea extranjero pero que tenga visa para que lo represente. Entonces, en el contrato social, el gerente general de la empresa A de Chile o el socio de la empresa A no puede ir de turista a Brasil, ir a una notaría y firmar el contrato de constitución de la empresa en Brasil. ¿Ok? Lo que se necesita es
legalizar los estatutos de la empresa chilena que va a ser el socio en Brasil, apostillarlos y traducirlos en Brasil al portugués. Y junto con eso, otorgar un poder para una persona extra, o sea, para una persona nacional o para una persona extranjera, pero que tenga visa. Esa persona es la que en representación constituye el acto de constitución de la empresa brasilera. Y entonces uno podrá decir, oye, pero yo quiero ser gerente general de mi empresa en Brasil. Yo quiero ser director. Entonces, la empresa A de Chile, que es una empresa que está haciendo una filial en Brasil, y vamos a constituir la empresa A do Brasil Limitada, el gerente general de acá quiere ser el gerente general de allá, o el dueño de acá quiere ser el gerente general de allá. Ok, no hay ningún problema, tiene que sacar visa. Es que todavía no tengo visa y no quiero, por temas tributarios, no quiero sacar visa, porque si saco visa en Brasil, voy a pasar a ser residente en Brasil. Bueno, efectivamente, si tú sacas visa en Brasil, vas a pasar a ser residente en Brasil y vas a pagar los impuestos brasileños. Entonces, ¿cómo, pregunta para el abogado que está hablando, cómo puedo armar una figura en la cual yo participe de la administración sin tener que sacar residencia y sin tener que ser tributariamente un residente en Brasil? La respuesta es la sociedad anónima, porque la sociedad anónima, es verdad, acabo de advertir hace 20 minutos atrás que era costosa y que tenía órganos que eran pesados porque eran consejos de administración y directorios y actas y todo lo que eso implica. Pero la ley de sociedades anónimas en Brasil permite que extranjeros no residentes, que extranjeros no residentes participen de la administración de la compañía. Entonces, si yo quiero participar de la administración de mi propia filial en Brasil sin tener que ser residente, la respuesta es que tengo que constituir una sociedad anónima. Porque uno de los peros que tiene la sociedad de responsabilidad limitada es que no permite que extranjeros no residentes participen de la administración, a diferencia de la sociedad anónima que sí lo permite. Entonces, no sé si hubiese alguna pregunta respecto de la diferencia entre agencias, entre sociedades de responsabilidad limitada y sociedades anónimas que quisieran hacer. Estoy abierto a poder aclararlas, dar tips, lo que necesiten, antes de pasar al siguiente tema. Pero sí, veo aquí una pregunta de Oscar. Adelante, Oscar. No sé si puedes hacer la pregunta por escrito, porque veo que sale el símbolo que levantaste la mano, pero no. Perdón, pero no se cargó la pregunta, Oscar. Pero, a ver, entonces, como recapitulando lo que he señalado, las normas sobre constitución de empresas son normas nacionales, ¿ya? Estas normas no se modifican de estado en estado. Están establecidas por el Código Civil, que es una normativa nacional. ¿Se requiere un socio brasilero? No, no se requiere un socio brasilero ni para las sociedades de responsabilidad limitada ni para las sociedades anónimas. ¿Se requiere un brasilero para administrar la filial? La respuesta es sí. La
legislación tributaria y laboral exigen que las personas que representen a la compañía desde un punto de vista laboral y tributario sean brasileros o sean extranjeros con una residencia permanente. ¿Cuál es la diferencia entre agencia limitada y sociedad anónima? La diferencia está en que en la agencia es la compañía chilena la que está actuando directamente bajo su patrimonio y responsabilidad jurídica en Brasil. Es la misma personalidad jurídica, es la misma empresa, es como si fuese casa matriz y filial unidos, madre e hijo unidos por el cordón umbilical, conectando toda su responsabilidad entre unos y otros. ¿Es recomendable hacer eso? No, no es recomendable, no es nuestra recomendación. ¿Por qué? Porque es lento de constituir, requiere muchas autorizaciones de gobierno. ¿Y por qué lo estás mencionando en esta presentación entonces, Francisco? Porque es recomendable para algunas industrias específicas en las cuales conviene acreditar el patrimonio y la responsabilidad o la historia de la casa matriz. Por ejemplo, grandes compañías constructoras que quieran participar de un proceso de licitación en Brasil pueden acreditar toda su experiencia de metros cuadrados construidos y todo su patrimonio que tienen en Chile con esta figura. Por ejemplo, líneas aéreas, por ejemplo, compañías de seguro, por ejemplo, bancos, etcétera. ¿Qué es lo normal? Lo normal es que las compañías extranjeras constituyan una filial y no una agencia, constituyan una filial en Brasil, es decir, una compañía brasilera con dueños extranjeros. ¿Y qué figuras son las más usadas y las que nosotros recomendamos? Las sociedades de responsabilidad limitada y la sociedad anónima. ¿Por qué la limitada por sobre la anónima? Porque la limitada es ultra flexible y se puede administrar de la forma en que los estatutos digan. Entonces, podemos decir lo siguiente, a modo de ejemplo. La compañía será administrada por un directorio. Perfecto. La compañía será administrada por su representante legal brasilero, que solo la representará ante impuestos internos y ante la inspección del trabajo con poderes por $1.500. Y el resto de las atribuciones la tendrá el señor Juan Pérez Pérez, chileno, que lo hará desde Chile y que manejará la cuenta corriente desde Chile. Perfecto, se puede. Y pueden establecerse diferentes figuras para buscar la forma en que los socios mejor les convenga. La sociedad anónima, en cambio, admite que extranjeros sin residencia puedan participar oficial y directamente de las sesiones de directorio y manejar la compañía como ellos quieran. Por supuesto que tendrán que nominar a un gerente general que tiene que ser brasilero o un extranjero con visto de residencia permanente. ¿Cuál es nuestra recomendación? Sociedad de responsabilidad limitada. ¿Cuánto tiempo nos demoramos en armarla? Una semana. ¿Cuál es el principal problema que vamos a tener? El problema del domicilio. ¿Cómo se resuelve ese problema? Bueno, hay distintos prestadores, Regus, etcétera, o grandes compañías que dan oficinas virtuales, multinacionales que por supuesto que tienen su oficina en Brasil, o existe la opción de que Mon Brasil les preste por un momento de constitución de la empresa su domicilio para que puedan indicar en el contrato social el domicilio específico y con eso puedan iniciar el trámite. Pero lo importante que necesito que les quede súper claro es que al momento de constituir la empresa tenemos que señalar un domicilio específico. No sé si con eso, con ese resumen que hice, logré aclarar la consulta o no, pero desgraciadamente la persona que tenía la consulta no la pudo cargar en el question and answer. Pasemos ahora a lo que creo que es lo más complejo de esta presentación, que es explicar un poco de manera muy general el sistema tributario de Brasil.
Lo complejo que tiene esto es que hay varias variables que tienen que considerar. Lo complejo que tiene esto es que hay varias variables que tienen que considerar. Primero, las normas tributarias que se aplican a la gente que presta servicios son completamente diferentes a las normas tributarias que se aplican a las personas que son importadores y comerciantes de mercadería. Y luego, todos los contribuyentes pueden optar entre llevar su contabilidad bajo un sistema de renta presunta o un sistema de contabilidad efectiva. Todos los años los contribuyentes pueden optar en irse a uno u otro, de manera que siempre en las láminas que voy a dar a continuación tienen que tener presente las opciones que se manejan a nivel país. Primero, entonces, existe un nivel de tributación que es el contribuyente enfrentado hacia la autoridad tributaria nacional. El impuesto más importante que recauda la autoridad tributaria nacional es el impuesto a las ganancias, que está expresado en dos impuestos diferentes en Brasil. Por un lado está el impuesto a la renta y por otro lado está un impuesto que es la contribución social sobre el lucro líquido, que es un tipo de impuesto a la renta, porque se paga según las utilidades a final de año según el balance. ¿Cuánto es el impuesto en ambos ejemplos? O sea, ¿cuánto es el ejemplo? Perdón. ¿Cuánto es el impuesto que se paga a la renta? El impuesto que se paga es un 34%, pero ese 34% es la suma de el impuesto a la renta, que es de 25 más 10, perdón, de 15 más 10, más la contribución que es 9. ¿Cuáles de esos impuestos son aprovechables en Chile por el Tratado de Doble Tributación? El impuesto a la renta y no la contribución social que está expresamente excluido. Entonces, el impuesto a la renta, que es 15 más 10, el tratado nos permite aprovechar ese impuesto y descontarlo como crédito en Chile. La contribución del 9 se pierde. Estos son los impuestos que están explicados en esta lámina, son los impuestos que fiscaliza, recauda y verifica el que equivaldría al Servicio de Impuestos Internos aquí de Chile, que en Brasil es la Receita Federal, que recauda los impuestos nacionales, como ya les indiqué. Entonces, tenemos el impuesto de timbre y estampilla, el que equivaldría al impuesto a la renta, como ya les indiqué, el que equivaldría a este impuesto a la renta adicional, que se llama contribución social sobre el lucro líquido. Tenemos el impuesto que se llama CIDE, que es el impuesto que se aplica a los prestadores de servicio del exterior. Ya lo voy a explicar eso, que es muy interesante. Y tenemos además dos impuestos que están en todas las operaciones, que son el PIS y el COFINS, que son contribuciones específicas que se pagan a la salud pública y van en todas las facturas y en todas las importaciones que se hacen en Brasil. Entonces, esos impuestos que están indicados ahí son los que recauda el Fisco Nacional de Brasil. Expliquemos un poquito a modo muy simple cada uno de ellos. El IOF, que es el impuesto que equivale a nuestro impuesto de timbre y estampilla, grava los préstamos y grava las operaciones de cambio. Es súper importante que si ustedes van a
acá va un tip. Es súper importante que si ustedes van a armar una filial en Brasil y el dinero van a hacer un mix entre capital y préstamo, el préstamo lo hagan a largo plazo, porque la diferencia de tasa es enorme entre operaciones a largo plazo y operaciones a corto plazo. La definición entre una y otra se modifica por decreto y normalmente el decreto establece que son operaciones de corto plazo las menores a un año. Entonces, eso hay que estar mirándolo justo antes de hacer la operación, que es que es el decreto que fija el monto, pero eviten hacer préstamos cortos porque tiene una tasa de IUF que es un 6%, y si lo hacen a largo plazo, baja a cero algo. Entonces, vale la pena estudiarlo antes de hacer el mutuo. El impuesto a las exportaciones, en el caso de que provengan de Chile, estos están excluidos porque hay un acuerdo específico, y además porque en el Mercosur y en las operaciones que se hacen vía Mercosur se excluyó el cobro de este impuesto. Bueno, el impuesto a la renta tiene, como ya les indiqué, una opción para que los contribuyentes puedan optar todos los años si van a pagar en base a una renta presunta o en base a contabilidad efectiva. Súper interesante esta norma que permite hacer esa opción en forma anual. Están excluidos de esta opción eh, ciertos contribuyentes que son compañías de seguro, bancos y la gente del mundo financiero que están obligados a llevar su contabilidad en forma completa y efectiva. ¿Cómo se paga este impuesto? Se establece que el impuesto a la renta es de un 15% y tiene un impuesto adicional del 10, pero es muy fácil sobrepasar el límite que hace que estemos por sobre el 10. Entonces, normalmente lo que le va a pasar a las empresas chilenas que forman una filial, probablemente el primer año van a tener un impuesto a la renta del 15%, pero ya a partir del segundo calculen que es 25%. Desgraciadamente, en una hora de exposición para todos estos temas, es muy difícil darles los cálculos de cómo se sobrepasa el límite, pero si alguien tiene interés, no hay ningún problema, yo le puedo enviar un correo adicional explicándolo. La ventaja está en que si ustedes reparten dividendo, el dividendo no está a efecto, repito esto porque es muy interesante, el dividendo no está afecto a pago de impuestos adicionales, de manera que la compañía brasilera paga sus impuestos y reparte a los socios en el exterior. Ese reparto en Brasil no está sujeto a pago de ningún impuesto. Y luego, al recibir el dividendo en Chile, por cuenta del tratado que tenemos para evitar la doble tributación a la renta, se pueden descontar los impuestos que han sido pagados por la compañía en Brasil. Si ustedes se acogen a un sistema de renta presunto, lo que la ley establece es que la base de cálculo es el 32% de las ventas. Si a ese 32% de las ventas ustedes le aplican el 34% de impuesto, quiere decir que llegan con una tributación total del 8%. Entonces aquí vamos a derribar otro mito, porque la gente dice, no, Brasil es tan caro, el impuesto a la renta es impagable. Miren, si ustedes se acogen al sistema de renta presunto, como les acabo de indicar, la tributación efectiva a la renta es del 8%. Repito, del 8%. De manera que si alguien considera que eso es impagable, lo invito a revisar cuánto es lo que pagamos acá. El IPI, este es un impuesto bastante complicado de explicar.
el Brasil grava con un impuesto a la producción cada vez que una mercadería sale de la fábrica eh, y es puesta en circulación el producto terminado. Y adicionalmente, para equiparar a la industria local con los exportadores y de manera que no haya una competencia desleal con el mercado interno, se grava también la importación de los productos. Entonces, eso es lo que eh, sucede cuando uno ve, por ejemplo, un automóvil Volkswagen que es fabricado en Brasil y uno no entiende por qué en Chile cuesta la mitad de lo que cuesta en Brasil. Bueno, la explicación es en parte por esto, porque en Brasil paga IVA y el IVA, ya lo veremos más adelante, pero el IVA varía de estado en estado y tiene una tasa promedio de 18 y paga este impuesto de producción a los bienes industrializados. Entonces, mientras más suntuario y mientras más industrializado es un producto, más cara es la tasa del impuesto. Que en el caso de que el producto sea exportado, se lo devuelven al exportador. Entonces, para la fábrica brasilera de Volkswagen, exportar a Chile el vehículo le significa que le devuelvan el IVA y que le devuelvan el IPI, que en el caso de que lo comercializara en el mercado doméstico, no se lo devuelven. Entonces hace que el precio final del producto sea súper caro. El impuesto a las importaciones es el impuesto que en Chile conocemos como aranceles, ¿ya? En el grueso de los productos que tienen su origen en Chile, en la medida que tengan un certificado de origen chileno, van a estar exentos de este impuesto por aplicación del Mercosur. Y la contribución social sobre el lucro líquido es un impuesto que es una especie de impuesto a la renta. ¿Por qué digo especie de impuesto a la renta? Porque es la misma base de cálculo y son las mismas exenciones. ¿Dónde está el problema? Es que está expresamente excluido en el Tratado para evitar la doble tributación porque no es un impuesto a la renta. Entonces es como una especie de trampa que tiene la redacción de este impuesto porque es un impuesto a la renta sin ser un impuesto a la renta y ser una contribución genérica. ¿Cuál es la importancia de eso? Que nos dejó fuera el crédito del Tratado para evitar la doble tributación en el caso que quisiéramos enviar estas utilidades a Chile. El PIS y el COFINS, normalmente la gente habla del PIS y COFINS porque son dos impuestos que son hermanos gemelos. Son impuestos que están, cuando está uno, siempre está el otro. Y van en todas las importaciones y en todas las ventas que se hacen en Brasil, ya sea tanto de servicio como de mercadería. El sistema lo creó para el financiamiento de la salud pública y el factor más importante a considerar es si yo soy contribuyente que se acogió al sistema de renta efectiva o se acogió al sistema de presumido. ¿Por qué? Porque, y la explicación es muy simple, porque si este funciona como una especie de IVA, para explicarlo en términos de que los chilenos me puedan entender. O sea, yo puedo descontar los impuestos de PIS y de COFINS que tengo en mis facturas de compra. Pero si se supone que yo tengo contabilidad presunta y yo no llevo contabilidad, ¿qué descuento voy a hacer si yo pago en base a mis ventas? Entonces, se supone que yo no tengo contador ni que llevo contabilidad. Entonces, la consecuencia de eso es que no puedo descontar
el PIS y el COFINS de mis compras. Perfecto. Como no puedo descontarlo, tengo una tasa más baja. Para aquellos contribuyentes que se acogen al sistema de contabilidad efectiva, tienen una tasa más alta de PIS y COFINS, pero pueden descontar el de las compras. Y finalmente tenemos este impuesto que es el CIDE, que es la contribución para el dominio económico, que para la gente que presta servicios desde el exterior es un dolor de cabeza. Y es una de las razones por las cuales resulta muy conveniente constituir una filial en Brasil. Lo que les voy a decir ahora son como tips para evitar el pago de este impuesto. Pero, a ver, este es un impuesto que en simple lo que grava con tasa del 10% es cualquier, ¿cómo llamarlo así? Cualquier innovación, cualquier desarrollo innovativo que se introduzca en Brasil. Cualquier nuevo conocimiento tecnológico o cualquier desarrollo en que un extranjero le hace una factura por uso de un software, de una plataforma, por un contrato en el cual van asociados elementos intelectuales, se agrega un impuesto del 10%, que si el brasilero que está haciendo la compra hace esa compra a nivel nacional con una factura nacional, no existe ese impuesto. O sea, al menos somos 10% más caros que los prestadores nacionales para todo lo que tiene que ver con transferencia de tecnología y conocimientos. Entonces, lo que mucha gente hace es que constituye una filial en Brasil, a la filial en Brasil le entrega en forma gratuita la posibilidad de entrar a las plataformas o le da gratuito el derecho al uso del software y desde Brasil lo revende. Entonces obtiene el grueso de la utilidad en Brasil. Se acoge al sistema de renta presunta, con lo que tributa solo un 8%. Distribuye esa utilidad hacia Chile. Esa distribución está exenta de impuestos a la renta. En Chile reconoce la utilidad recibida del exterior y luego rebaja el 8% pagado por el tratado de doble tributación. Entonces, todo el desarrollo de los nuevos clientes y las facturaciones que se hicieron en Brasil salen casi gratis. Y además, queda con una compañía, con una filial en Brasil, que es el principal mercado de Sudamérica y en donde están casi todas las casas matrices o filiales de las grandes compañías que operan desde ahí hacia Sudamérica. Entonces, los deja con un pie armado en el mercado más relevante de Sudamérica a un costo tributario muy bajo. Si alguien quisiera tener explicaciones adicionales de esa estructura, no hay ningún problema. Podemos armar una reunión y damos el detalle en extenso, lo que es imposible hacer en una presentación de una hora en un webinar. Entonces, como les indicaba al comienzo de la exposición de los temas tributarios, hay 3 niveles de tributación: nacionales, y lo que acabamos de revisar son todos los impuestos nacionales. Y ahora vamos a pasar a hablar de las personas que en Brasil prestan servicios, ¿no? Los prestadores de servicio no tienen que sacar RUT en el Estado, y su autoridad tributaria es la municipalidad en la que estén establecidos con su domicilio. Entonces ellos van a tener 2 autoridades tributarias que van a recaudar 2 impuestos diferentes. Para los prestadores de servicio, por favor, siempre mantengan eso. Los prestadores de servicio van a tener primero a la Receita Federal,
fiscalizando y cobrando los impuestos nacionales, y por otro lado, al municipio fiscalizando y cobrando el impuesto a los servicios. Para que los chilenos me entiendan, es como si nuestro IVA en verdad fueran dos IVAs diferentes. Un IVA de servicio que lo fiscaliza la municipalidad, en el cual yo tengo mi domicilio, y un IVA de comercio que lo fiscaliza el Estado, en el cual yo tengo mi domicilio. Entonces, yo saco RUT en la municipalidad, me inscribo como prestador de servicios y por cada una de las facturas que yo emita, voy a pagar un impuesto sobre servicios que va a ser recaudado y fiscalizado por el municipio. Gran consideración tiene lo que les voy a decir, que en Brasil hay normativa que dice que el servicio paga impuesto en la medida que el beneficiario del servicio tiene su domicilio en Brasil. Entonces, clásicos ejemplos que dan los manuales de derecho tributario. Resulta que una chica se va a casar y viaja a París para que un diseñador de moda le diseñe, fabrique y entregue el vestido de novia. Pero el matrimonio va a ser en Brasil, donde se ocupó y donde tuvo el desarrollo económico del servicio, en Brasil. Entonces, bajo esa lógica, el contribuyente brasilero debió haber retenido el impuesto sobre servicios del sastre, debió haber retenido el impuesto sobre servicios del sastre que estaba en París. Entonces, ahí pongo, por ejemplo, otro ejemplo. Resulta que Coca-Cola Brasil contrata a una empresa chilena para que hagan un comercial que se va a difundir en la televisión brasilera. Y resulta que el comercial se firma y se desarrolla en Perú. Bueno, la pregunta es la misma. ¿En dónde se va a materializar los efectos económicos del servicio? La autoridad brasilera va a decir, como el comercial se transmitió en la televisión de Brasil, el efecto económico se materializa aquí. Entonces, los prestadores de software tienen que entender que si los usuarios o a las personas que les dan la licencia se encuentran en Brasil, su pagador de servicios tiene que retenerles el impuesto sobre servicios. Entonces, ya dijimos que al prestador de software del exterior le van a retener el CIDE, que es del 10%. Y ahora le estamos diciendo que adicionalmente le van a retener el impuesto sobre servicios. Bueno, y entonces la pregunta lógica que ustedes debieran hacerme es, bueno, ¿y cuál es ese impuesto? Perfecto, ese impuesto varía entre un 2,5 y un 5, dependiendo de la municipalidad en la cual esté establecido el contribuyente. Entonces, al menos ya sabemos que si, y les paso el dato al tiro, que los municipios importantes y de las grandes ciudades, todos tienen la tasa máxima. Entonces, si ustedes tienen un cliente que está en Río, en San Pablo, en las principales ciudades del sur o las del norte, todos tienen tasa del 5. Entonces, venderle servicios a un brasilero, ya sabemos que al menos nos van a retener el 15% entre el CIDE del 10, el 5 del contrato de prestación de servicio, y por el impuesto a la renta y aplicación del tratado, sabemos que hay un 15 adicional. O sea, ya estamos hablando de un 34%, solo por prestarle servicios desde el exterior a un contribuyente en Brasil. Si tuviesen la filial en Brasil, pagarían solo el PIS y el COFINS, que además hay que agregarlo al cálculo que les estoy haciendo, y el impuesto a la renta, que es de 8. Pero todos esos impuestos son recuperables. Entonces,
lo que buscan estos impuestos es que importar, como les decía, impuestos sea tan caro como la contratación de alguien en un local o más. Entonces, aquí está un poco el resumen que yo les estaba haciendo. ¿Qué impuestos debo yo pagar por prestar servicios desde Chile a Brasil? Ese listado. El otro gran problema que hay es que la normativa brasilera establece que los bancos o las instituciones financieras son responsables de los impuestos. Entonces, imagínense la siguiente situación. Yo le facturo a una empresa desde Chile a una empresa brasilera por el uso de un software. El contrato en el que, acuerdo a este servicio, claramente dice que es transferencia de tecnología, claramente dice que hay uso de licencias y una serie de atributos económicos. Y entonces hago la factura y la compañía brasilera me va a pagar, va al banco a hacer la transferencia. Lo más probable es que en el área internacional del banco le digan, momentito, antes de pagar, quiero ver el contrato, quiero que me expliquen toda la situación, qué fue lo que compró, porque necesito determinar si esto tiene CIDE o no tiene CIDE. Entonces, es difícil una cobranza desde Chile a una compañía de Brasil porque el banco en el que la compañía brasilera tiene cuenta se va a meter en el baile y va a empezar a pedir los papeles, que no entiende el contrato, que tiene que venir traducido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es una razón más por la cual conviene tener una filial, porque cuando es una factura doméstica, el pago es de inmediato y lo que yo hago es distribución de dividendos y en los dividendos el banco no se mete porque no necesita establecer si va a ser solidariamente responsable de un impuesto CIDE o no. Empiezan ahora algunas problemáticas que es súper interesante tener en cuenta, eh, porque resulta que yo soy una empresa que soy una empresa de aseo, por ejemplo. Entonces, yo lo que hago es dar aseo y implícitamente estoy transfiriendo el dominio de los detergentes y de los productos que hago para o que necesito para prestar mi servicio. Entonces, cuando es prestación de servicio y cuando es comercio de mercadería, hay algunas materias que tienen una línea muy fina. Y la propia ley de prestación de servicio es la que resuelve el problema. Y yo lo que los invito, después de haberles dejado la problemática puesta, es a preguntar y estudiar antes de redactar un contrato social en el que redacten el objeto de una manera muy dudosa, porque eso los podría perjudicar en el sentido de que los podría forzar a sacar un RUT de prestador de servicios cuando en verdad son comerciantes y al revés. Entonces, pero es que resulta que yo soy comerciante y doy servicios de postventa. Bueno, todo eso está complementado y está regulado en la ley. Como les expliqué, la tasa varía entre un 2 y un 5%, dependiendo del municipio, y el objeto del cobro o la base es el precio indicado, el precio final indicado en la factura. ¿Quién es el contribuyente? Es el prestador del servicio. La verdad es que esto no se crean que es algo simple de resolver. Porque, por ejemplo, yo puedo ser una compañía constructora que tiene domicilio en San Paulo y resulta que voy a
prestar una construcción o hacer una modificación a la municipalidad de Río, ¿ya? Entonces, eh, como les dije, en el contexto de un gobierno federal en que las distintas entidades tributarias compiten entre ellas y que son independientes entre ellas, por un lado está la municipalidad de San Pablo que me va a decir, oiga, pero usted es contribuyente de San Pablo, de manera que la factura que usted hace, el 5%, me lo tiene que pagar aquí en San Pablo. Por otro lado, la municipalidad de Río me va a decir, ajá, no, el servicio se prestó acá. A mí no me interesa de dónde el contribuyente, el servicio se prestó aquí. Entonces, usted como pagador, cliente de Río, tiene que retenerle un 5% a su proveedor. No me interesa de dónde viene. Entonces, hay bastantes materias que están reguladas en la ley y que uno como chileno ni siquiera se imagina que pueden producirse estos problemas, repito, porque estamos acostumbrados a una sola autoridad tributaria que fija sus reglas únicas para todo el territorio nacional. Pero eso es precisamente lo que no ocurre en Brasil. Entonces, por eso es que hay que preguntar antes de ponerse a redactar lo que sería un estatuto tipo o un servicio tipo o un contrato tipo en Chile. Luego quisiera hablar de los impuestos estaduales. Este es lo que equivaldría al IVA en la compra-venta y en la importación de mercadería. Es importante decirles que lo que está grabado no es la transferencia del producto, sino lo que está grabado es la circulación del producto. O sea, basta que yo saque el producto de mi bodega para que ya quede afecto impuesto, aunque todavía no haya existido la venta. Eso trae algunas consecuencias en las compraventas por consignaciones y en algunas figuras típicas que se ocupan aquí, como de habilitar showrooms y eso, en que se necesitan trasladar mercaderías. Hay que tener el cuidado correspondiente de hacer bien las notas de crédito, y eso funciona bastante parecido al IVA nuestro, en que se puede descontar el ICMS de las compras y al igual que sucede en Chile, es el consumidor final el que termina pagando todos los impuestos que están en la cadena. Bueno, como expliqué, los impuestos municipales son los que graban los servicios. Voy a ir un poco más rápido porque ya estamos en la hora y todavía no he podido hablar de los temas laborales. Básicamente lo que vale decir aquí, en Brasil, y a diferencia de Chile, los sindicatos son muy importantes y existen los sindicatos interempresas de afiliación automática y obligatoria por actividad. Entonces, por decirlo en muy sencillo, existe el Sindicato Nacional de los Operadores del Comercio. Entonces, cuando alguien me pregunta, Francisco, ¿cuál es el sueldo mínimo? Yo tengo que decirle, bueno, sí, te puedo contestar eso, pero ¿para qué área? ¿Y en qué sector? Porque el Sindicato Nacional de los Operadores de una determinada actividad podría tener una norma más favorable que la mínima legal. Entonces, prevalece esa por sobre la norma mínima. Los contratos de trabajo, como está indicado hoy en la lámina, en general se pueden hacer por plazo indeterminado, por plazo determinado o por experiencia, que es lo que se llama como contrato de prueba. La jornada de trabajo es bastante parecida a la chilena. A ver, que quisiera en el corto tiempo que me queda explicar el derecho laboral a partir de las diferencias, tal vez. En Chile son 12 sueldos, en Brasil son 13 sueldos, un tercio. O sea, y lo que normalmente se combina con los trabajadores es que antes de Navidad se paga un tercio adicional y en el periodo de vacaciones se paga un tercio adicional. Las vacaciones son de un mes, se puede despedir trabajadores y tiene un costo bastante complejo de armar, pero termina siendo muy parecido al mes por año.
El costo empresa de los trabajadores en Brasil es cercano al 80%, o sea, por 100 pesos que el trabajador se lleva, 180 le cuesta a la empresa, lo que lleva a que exista una informalidad muy alta. Y entonces uno va a toparse con que muchos trabajadores dicen, ah, pero jefe, yo le cuesto caro. En vez de eso, ¿por qué no hago una empresa con mi señora y le facturo mis honorarios con una boleta de honorario? Es muy común y eso hace que el sistema sea como bien inestable, pero tiene el mismo problema que acá, que es no recomendable porque al primer conflicto con el trabajador va a decir, ah, pero no me han pagado las cotizaciones previsionales, no me han hecho todos los pagos correspondientes y te denuncia en tribunales y finalmente termina saliendo una indemnización muy cara. De manera que lo recomendable es que tengan ustedes a los trabajadores con un contrato de trabajo y asumiendo los costos que significa la contratación de brasileros. Bueno, ahí están las causales de despido. No me alcanza el tiempo para poder explicarlo bien, pero el importante es que se queden con la idea de que es posible despedir trabajadores sin tener una causa justa, sino que simplemente porque y ya no quiero seguir trabajando con usted. Eh, por supuesto que se pueden despedir con justa causa si el trabajador incurrió en una causal grave, pero al igual como sucede en Chile, ganar un juicio laboral en Brasil es muy difícil y no es nuestra recomendación porque termina saliendo más caro. No sé si antes de finalizar hubiese alguna pregunta. No, no hay pregunta. Entonces, bueno, damos por finalizado este webinar y si alguien tiene alguna consulta, encantado de poder respondérselas por email o por teléfono. Quedamos como súper a disposición. Yo sé que los temas tratados fueron a veces difíciles de entender, pero bueno, si pudiese yo quedarme tranquilo porque se llevaron la idea correcta de las cosas, es poder transmitirles que Brasil no es difícil, no tiene todos los problemas que la gente por ignorancia alega. Una vez que uno conoce la normativa y explica por qué algunos han tenido algunos problemas, puede resolverlos con anticipación y anticipar el problema. El, hay mucha gente que está de manera gratuita y desinteresada con la intención de poder explicar todo esto, así como lo estamos haciendo nosotros. La oficina de ProChile en San Pablo tiene una oficina que funciona increíblemente bien y dan además asesoría comercial en el sentido de armar agendas para distintas personas que quieran hacer visitas comerciales y es algo que yo lo he visto que funciona y funciona increíble. Así que es lo que puedo explicar por esta vía y quedo súper a disposición de cualquier contacto que quieran hacer. Muchas gracias.